Rendimos homenaje a la memoria de aquel que supo llevarla por el buen camino. El que hizo que viviéramos no solo con la esperanza, sino también con la certeza de que vendrá un futuro mejor. Vladimir Ilich Lenin. Muchos rusos desearían que el cuerpo de Lenin estuviera bajo tierra y no expuesto a la veneración pública, pero el poder evita hacerlo para no injuriar a los comunistas, quienes son todavía una fuerza política importante. El cuerpo embalsamado es intocable. La momia es un símbolo de la memoria nacional y de las historias de familia que acunaron la infancia de los rusos. Me llamo René Armand, soy escritora, documentalista y soy la sobrina menor de Inés Armand. En la Plaza Roja hay mucho más que el mausoleo. A lo largo de los muros del Kremlin hay una necrópolis donde descansan los mandatarios y héroes del régimen. Inés fue de las primeras en ser enterradas con honores en la Plaza Roja, una de las primeras mujeres bolcheviques. En ese momento se había decidido que aquí habría de enterrarse las figuras más importantes del partido, después los grandes científicos. Hasta a Gagarin lo enterraron aquí, y claro, para las familias es un gran honor. En medio de todo sigue siendo la Plaza Roja, el corazón de Rusia. René, junto con los demás miembros de su familia, como Galina, crecieron y vivieron en medio de la devoción a los ideales de octubre, y con el recuerdo de esta tía abuela que tuvo un destino excepcional. Siendo bolchevique y militante clandestina, Inés tenía mucha experiencia. La encarcelaron 2 veces. Fue condenada al exilio porque hacía propaganda en las zonas obreras. Leí testimonios de obreros humildes que contaban que era muy impresionante ver a esta mujer de sombrero que iba a visitarlos todos los días y les explicaba los principios del marxismo de forma comprensible. Nacida en una familia burguesa y empresaria de origen francés, madre de 5 hijos, Inés lo abandona todo para seguir a Lenin. Traduce sus escritos. Se embarca en misiones a veces peligrosas. Su correspondencia consta de cientos de cartas. Su relación es intensa y algunos afirman que íntima. Estos rumores se esparcieron, pero la gente más cercana al líder bolchevique como Zinoviev siempre lo negó. Claro que el hombre de su vida tenía que haber sido Lenin, un hombre entregado en alma y cuerpo a la revolución, igual que ella. Pero hay una carta muy conocida de Inés en la que dice, es aquí donde nos separamos. Y pienso que efectivamente hubo un momento donde todo estaba en juego, un momento decisivo. Dejarse llevar o abstenerse. Y Lenin decidió que no podía dejarse llevar hasta el adulterio. Camaradas, soldados del Ejército Rojo, los capitalistas ingleses, americanos y franceses están en guerra contra Rusia, financian y proveen de armas a las milicias blancas que vienen de Siberia y del Cáucaso septentrional para luchar contra el régimen soviético con el propósito de restablecer el poder del zar, de los burgueses y de los capitalistas. Cien años después, se celebra una misa para los oficiales del Ejército Blanco, caídos durante la Guerra Civil. Esta guerra entre rojos y blancos era como una puñalada en el corazón para nuestro pueblo. Recemos para que las almas de estos soldados descansen en paz, de todos aquellos que hicieron parte de estas campañas militares. Mi nombre es George Osorgin. Vengo de una familia de la emigración blanca que se fue a Francia, lugar donde nací en 1963. Padre, deme la bendición, Padre. ¿Es usted ruso? ¿Es usted francés? Vengo de Francia, pero vivo en Rusia desde hace 12 años y hay mucha gente como yo aquí hoy en día. El abuelo de mi esposa era un oficial del movimiento blanco
Y por mi lado, uno de mis tatarabuelos era el gobernador de la región de Tula. Otro era alcalde de Moscú antes de la revolución. Espero que le restituyan sus dominios y sus tierras. Eso no es lo más importante, padre. Lo más importante es que Dios haya regresado a Rusia. А другие это материальные. El obispo responsable de este monasterio entregó esta torre para que pudiéramos hacer una exposición y así conmemorar a tantos rusos blancos que tuvieron que irse de Rusia en 1921 a través de Sebastopol. Zarparon 120 barcos, 150.000 personas dejaron atrás las orillas de Sebastopol y aquí se rememora toda la historia de ese éxodo. En total, 2,5 millones de personas abandonan el país después de 1917 y la guerra civil que le siguió. Aristócratas, militares, religiosos, intelectuales. Los rusos blancos, enemigos naturales de la Revolución Roja. Desplazamos a miles de personas de las tierras que amaban, porque tenían sus propias tradiciones, sus propios valores morales. Ahí estaban la religión y la tierra rusa, y la arrancamos de raíz simple y llanamente, con la esperanza de poder volver, pero en realidad nadie regresó. Hubo que esperar la caída de la Unión Soviética para que los nietos de los exiliados regresaran a su patria histórica. George decidió quedarse. Mi fuego brilla entre la bruma. Las chispas se alzan hacia su muerte. No nos cruzaremos a nadie esta noche. Nos despediremos en el puente. George tiene el nombre de su abuelo, un oficial de la Armada Imperial arrestado por la policía secreta del nuevo régimen. Primero, lo condenaron a pasar 10 años en los campos de Solovki, el primer gulag soviético, antes de ser ejecutado en 1929. 2 años después, la abuela de George se va de la Unión Soviética para Francia. Este es el pasaporte de mi abuela, Alexandrine Osorgin, nacida en Golotzine. Aquí hay una foto de ella con mi tía Marina y mi padre Miquel. Con este pasaporte pudieron irse de la Unión Soviética en 1931. Mi abuela hizo algo fabuloso. Se fue con poco, pero se llevó todas las cartas que su esposo le mandó desde la cárcel. Y nosotros conservamos esas cartas. Es un tesoro extraordinario. Habla sobre las condiciones de vida en el campo de concentración. Declara el amor que le tiene a sus hijos, a quienes nunca verá crecer. Gracias a estas cartas y al expediente de su abuelo, que recuperó en los archivos de la FSB, antigua KGB, George pudo reconstituirle un pedazo a la historia familiar. ¿En qué momento y bajo qué contexto le hablaron de 1917? Honestamente, era un tema tabú. Nunca hablamos a profundidad sobre eso, ni siquiera entre nosotros. De hecho, teníamos un libro viejo de historia que llegaba hasta el principio de la Revolución. Creo que nuestros tatarabuelos e incluso nuestros abuelos vivieron un momento tan fuerte y tan difícil que parece que querían protegernos de eso. Es un trauma para ellos. Desde la caída de la Unión Soviética, Moscú nunca le ha pedido perdón de manera oficial a las nuevas generaciones, ni tampoco a ninguna de las víctimas de las opresiones del régimen soviético. No está tampoco en la agenda de la celebración de los 100 años de la Revolución. No hay necesidad de recordar que nuestro presidente Vladimir Putin explicó que esta no es una fecha para señalar culpables, no se trata de meter el dedo en la llaga.
Esta es una fecha para aprender del pasado y esperar una reconciliación, empezando por nosotros mismos. ¿Cuál es la diferencia entre este aniversario y la manera de celebrarlo durante la Unión Soviética, cuando todo estaba centralizado, controlado, obedeciendo reglas estrictas? Pues nosotros rechazamos voluntariamente este formato. El viceministro es el único representante del Estado en el seno del comité que organiza el centenario. Este comité reúne historiadores, directores de museos y responsables de importantes medios de comunicación. Organizan exposiciones, coloquios y mesas redondas. Ningún partido político participa. No está prevista ni una sola conmemoración nacional. El Estado mantiene un bajo perfil. Por un lado, es imposible no inscribir el régimen de Vladimir Putin dentro de la continuidad del régimen soviético, en tanto que es un gran poder que raya en la supremacía. Por otro lado, toda revolución es una catástrofe, un trastorno. Representa la ruptura de la continuidad y de la tradición, cosa que el poder actual considera negativo e indeseable. Es por esto que no existe una posición firme sobre el tema. El régimen no sabe cómo tratarlo, cómo celebrar este centenario. Una sociedad ideal donde triunfa la justicia social, de alegre porvenir. Los mitos de 1917 ya no se inculcan desde la más tierna infancia. Se han reescrito los manuales de historia. Buenos días a todos. Empecemos. Levántense. Siéntense. Hoy vamos a volver a hablar de la Gran Revolución Rusa, la Revolución de 1917. Me llamo Olga Oukolova. Nací en 1968 en Ekaterimburgo y soy profesora de historia en un liceo de la ciudad. Cuando les hablan de la Revolución de 1917, ¿en qué los hace pensar? Hay un cambio de gobierno en el país. Un régimen se impone sobre el otro. Pasamos de una monarquía a una república. Así es. ¿Y qué más? La dictadura del proletariado. Sí, la dictadura del proletariado. Si hablamos con ustedes sobre el golpe de Estado bolchevique, sobre la dictadura del proletariado, es porque dentro de nuestra cultura estudiamos la Revolución de Octubre como un suceso aparte. Febrero era considerado como un prólogo y es una época de la que se habla muy poco durante la Unión Soviética. Y octubre se reducía a la Gran Revolución Socialista de Octubre. A sus padres, a sus abuelos, les enseñaron más que todo esa versión. De esa manera, en los programas de último año, 1917 en su totalidad es representado como un año revolucionario. Yo pienso que la revolución fue un paso importante para la humanidad. El comunismo era inevitable para nuestro mundo. Había que pasar por él, pero sobre todo permitió demostrar que el capitalismo funciona mejor, que es una estructura más confiable. Es el ejemplo de lo que no había que hacer. Porque hubo demasiadas víctimas y sacrificios humanos, además de una extrema crisis económica, y dio paso a otras guerras a nivel mundial. Tuvo consecuencias en el mundo entero. En el contexto actual de globalización y de amenaza terrorista, si esta revolución sucediera hoy en día sería aún peor. Las consecuencias serían mucho más graves que las que hubo hace 100 años.
Los alumnos insisten sobre esto. No les gustaría que se repitiera esa tragedia. Es una tendencia general. Al principio de los años 90 vivimos un rechazo absoluto de cualquier experiencia soviética. La revolución era considerada como un golpe de Estado, con todas las connotaciones negativas que eso implica. Dejó de ser la gran revolución socialista de octubre. Se volvió una toma ilegítima del poder. Los bolcheviques tomaron el poder sin justificación alguna. Eran los malos. Mientras que antes de eso había estado el gran imperio ruso. Esa Rusia fue la que perdimos. Y todo lo que la destruyó se volvió malo por defecto. Por ende, todo lo que hacía parte del imperio era bueno. En la Rusia de Vladimir Putin, el pasado imperial ha sido extensamente restituido. El nuevo símbolo de Ekaterimburgo, la iglesia sobre la sangre. Esta catedral se erige encima de donde estaba la casa Ipatiev, lugar donde los bolcheviques ejecutaron a la familia del zar. Desde entonces, Nicolás II y su familia fueron canonizados, según el rito ortodoxo. Varios íconos representan estos nuevos mártires. Siendo honesta, le tengo mucha lástima a esas personas. Es evidente que sufrieron mucho, y sin razón alguna. Pero no sé. Aunque entiendo que hayan canonizado a su hijo, el Tsarevich Alexei, y a sus otros hijos, no estoy de acuerdo con la canonización de Nicolás II, porque no era ningún santo, por varias razones. Para los historiadores, Nicolás II fue un pésimo dirigente. La Iglesia rinde homenaje a un gran monarca. Es raro, en realidad, porque en febrero de 1917 muchos miembros del clero dejaron de respaldar al zar, apoyaron al gobierno provisional y no hicieron absolutamente nada por salvar la monarquía. Entonces, hoy en día esto parece sospechoso, pero debe ser también la manera en la que la Iglesia se abre un lugar en la historia. La Iglesia juega también un papel importante cuando se trata de volver a familiarizar a los rusos blancos con su patria natal. Cada año en Pascua, Georges se va de Moscú para volver a Francia. Dirección: Clamart, en los suburbios parisinos. Ahí está su casa de familia y en su jardín está una de las capillas ortodoxas más antiguas de Francia. Nací aquí. Mi padre, que recuperó este terreno, se ocupa de la capilla desde hace 53 años. Esta capilla fue edificada por la primera migración rusa y la primera ceremonia que se hizo aquí fue durante la Pascua de 1924. Es una tradición, los rusos de París saben que aquí el domingo de Pascua los recibe la familia Osorgin. Principalmente son solo representantes de la inmigración blanca. Durante el periodo soviético, esta iglesia cortó lazos con la jefatura en Moscú, sometida a las órdenes del régimen. Una vez desaparecida la Unión Soviética, volvió bajo su jurisdicción. Un símbolo fuerte, el obispo que preside el oficio, viene de la nueva catedral rusa construida en el centro de París. Cristo ha resucitado, realmente ha resucitado. Pero en medio de esta diáspora tan afianzada, muchos no entienden por qué Georges vuelve a Rusia. A pesar de no haber vivido la revolución, todos crecieron con ese peso en las espaldas. Por supuesto que no los perdono. Es imposible perdonarlos. Miren nada más, destruyeron una cultura, toda una civilización, una forma de vida. Todo eso debe ser reconstruido. Para nosotros es un año de duelo. Hace 100 años se instauró en Rusia un régimen totalitario. Pienso que puede haber una reconciliación solo si se destruyen los símbolos del régimen bolchevique y de ese régimen totalitario.
Entonces, antes que nada, hay que desplazar, destruir, enterrar en alguna otra parte el mausoleo de Lenin, que no sea ese el mausoleo que está en la Plaza Roja. De regreso en Rusia. San Petersburgo, la ciudad donde todo comenzó. Es el 1 de mayo. No toquen el mausoleo, no toquen el mausoleo. ¡Bravo! ¿Por qué bravo? ¡Qué bueno que hayas venido! Mi nombre es Irina Ivanova. Soy diputada del Partido Comunista en la Asamblea Local de San Petersburgo. Nací en Leningrado. Sin importar la edad, todos nacimos en 1917. ¿Cuál era la misión de Lenin? Crear una organización social totalmente distinta de la anterior, un Estado justo, social, y lo logró. Solo él lo pudo hacer. Hoy en día, nuestro objetivo sigue siendo la dictadura del proletariado. Antes jefe de la PME, Irina abandonó el negocio para entrar en el mundo de la política a mediados del año 2000. Milita para ayudar a los jubilados y a los veteranos. Alienta a los jóvenes para que se embarquen. El poder actual recuperó la superpotencia cuando cayó la Unión Soviética, una potencia nuclear y económica, pero a costa de más de 20 años de poder corrupto y mafioso, convirtieron al país en un estado dependiente de sus materias primas. Nosotros, el Komsomol leninista, no podemos seguir tolerándolo. Lo otro que no pueden tolerar es el discurso de poder empapado de retórica antirrevolucionaria. Por decisión de Vladimir Putin en el 2004, el día del aniversario de la Revolución de Octubre ya no es feriado. Para mí, el tema principal del centenario es el silenciamiento de la fiesta misma, porque hay muchos problemas económicos y políticos en nuestro país, y si el tema se abordara más a fondo, las autoridades se arriesgarían a que todo se voltee en su contra. Pero esta fiesta seguirá existiendo, es imposible borrarla de nuestra memoria, existirá todavía durante muchos años. Los comunistas son los únicos en haber preparado celebraciones importantes en todas las grandes ciudades rusas. La gran revolución socialista de octubre no ocurrió porque algunos radicales tomaran el poder, sino porque la gran mayoría de las personas quería que ocurriera. Esta mayoría ha celebrado esta fiesta toda su vida. Я строю замок на песке, я знаю все на грани срыва, а мы шагаем. René nos lleva a los terrenos de los Sahman, en los que antes de la revolución su familia era dueña de fábricas textiles y tenían muchas propiedades. Ahí hay también un pequeño museo, consagrado a esos pioneros del capitalismo que lo perdieron todo en 1917. Непрочный зыбуч фундамент и насмехаются над нами. Todos los miembros de mi familia decían que la revolución era algo bueno. Para sus vidas personales fue de buena suerte. Sin ella todos habrían terminado en el mundo textil. Pero se volvieron científicos, pintores, escritores, directores de cine.
Nunca he escuchado que alguien de mi familia dijera, uy, qué horror, nos quitaron todo. Incluso mi padre decía, bendito sea Dios. De empresarios burgueses a intelectuales soviéticos, la familia de René vivió los sobresaltos de un régimen que ellos mismos desearon y que los terminó defraudando. Si bien la revolución dio paso a la modernización social y económica, fue también el alumbramiento de la colectivización forzada, del terror, del totalitarismo. Pienso que el gobierno actual e incluso la Iglesia pueden hacerse responsables de ciertas cosas, pero yo no reclamo nada. No volví aquí para exigir algo. Vine aquí para continuar con la educación que mi familia me dio. Hoy en día soy muy afortunado. Es una suerte pertenecer a ambas culturas. Georges y los demás descendientes de los rusos blancos que han regresado al país escogieron seguir con la tradición. Juntos reviven todo aquello que el régimen bolchevique quería suprimir. Bebamos a la salud de una Rusia libre. A falta de una introspección colectiva, queda el desafío de una continuidad en la que la revolución de 1917 no sería sino un accidente de la historia. Едет паровоз без трубы, без колес. Едет паровоз без трубы, без колес. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Reporteros, el documental. Recuerde que puede seguirnos en nuestra página web france24.com/inclinada es. Siga con nuestra programación.